Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo encuentro de la comunidad lectora. Para la fecha de hoy tenemos al increíble Superman, a Superman All Star. Como siempre, para los que no conocen, son encuentros de la comunidad lectora. Básicamente somos un club de lectura donde nos vamos proponiendo distintas lecturas cada 14 días de distintas historietas. Tratamos de ir paseando por distintos mercados, distintos estilos. Ya hemos hablado de Frieren desde el mundo manga. Hemos tenido, como es algún paso por la historieta nacional de no ficción con Turba. Y bueno, todas esas cositas que pueden ir viendo en nuestras redes o en los videos de YouTube que están también subidos acá al canal de Punto y Pixel. Quien les habla, yo soy Agustín, en redes como jamás pensado. Soy guionista y uno de los organizadores de la Punto y Pixel. Tenemos acá a Carlos Bastidas, que es divulgador y guionista también. Tenemos a Yoyo, Jorge Carlos Carrión en redes, también guionista, y tenemos a Fer Papino como dibujante. Así que bueno, a ver, para arrancar, si les parece, Yoyo nos va tirándole la sinopsis de la obra y después arrancamos ya con la discusión. Perfecto, bueno, largo. All Star Superman es una historieta que apareció como una serie limitada. Se compone de 12 números, está protagonizada, como se puede ver acá en la portada, por Superman y por su título, y fue publicada entre noviembre del 2005 y octubre del 2008. La historia fue escrita por el guionista británico-escocés Grant Morrison y dibujada por Frank Whiteley, que también es de las tierras, inglesas, y entintada digitalmente por un autor que se llama Jamie Grant. Un poco la idea de All Star fue que DC quería alargar una serie de cómics que estuviesen de alguna manera recuperando una marca que era propia de DC de los años 40, que eran los All Star, y un poco también lo que buscaba, en ese momento el editor era un hombre llamado Dan Didio, lo que quería era de alguna manera proponer series que fueran autoconclusivas y que les permitieran a sus equipos creativos explorar ideas. No le fue tan bien económicamente a esta serie All Star, no a la de Superman, sino a la línea All Star. Solamente salió la de Superman y antes de eso había salido una de Batman, que se llamaba Batman y Robin, y que estaba trabajada por, si mal recuerdo, Jim Lee en los dibujos y Frank Miller en los guiones, ¿no? Frank Miller, el de Sin City, Frank Miller, el de Daredevil. Ya tendremos que abordar a Frank Miller en algún momento de estos videos a futuro. Bueno, ¿de qué trata All Star Superman? De alguna manera lo que pretende es trabajar acerca de la idea de Superman y una mirada, un abordaje integral sobre la figura del personaje a partir de una premisa. La premisa parte de que Superman en el primer número se encuentra rescatando, digamos, a una comitiva de científicos que está cerca del Sol. Para rescatarlos, o digamos como consecuencia de este rescate, estos científicos que están en el Sol sufren una falla técnica. Esa falla técnica ha sido urdida por Lex Luthor, que va a ser el gran enemigo, digamos, en esta historia, en el arco integral de esta historia, y la consecuencia directa va a ser que Superman, al estar expuesto a la radiación solar, así como es el sol amarillo el que le brinda sus poderes, sus células van a sufrir una sobredosis de radiación y esto le va a generar en un principio un exceso de poder, pero luego sus células se van a deteriorar y se va a ir muriendo. Entonces el pronóstico es que tiene un año, cuando terminamos de ver el primer número, spoiler, solo le queda un año de vida antes de que su organismo se deteriore completamente. Entonces, de alguna manera, asistimos en estos 12 números a las decisiones que va tomando Superman respecto a, bueno, ¿qué hago con este último año de mi vida? ¿Cómo organizo los papeles antes de marcharme? Entonces, me parece que es un trabajo muy interesante por parte de Morrison, porque de hecho, en términos de nominaciones, pero esto lo vamos a ver más en el último bloque, fue
muy galardonado, ¿no? Y muy celebrado el tratamiento que se da con el personaje. Así que bueno, eso sería como la sinopsis general, como para que ya la empecemos a pelotear un poco. Ujú. Por ahí, Bueno, algo que estábamos hablando en general es esto de, como para poner algunas cosas sobre la mesa. eh, si bien yo que conozco referencias de Superman y alguna cosa, alguna otra cosa he leído, yo en general todo lo que tiene que ver con el mundo de superhéroes, yo toco medio de afuera, qué sé yo, vi todas las películas Marvel, ubico en general las grandes situaciones, pero no soy un gran fanático en sí mismo. Ponele, esta Superman All Star, esta es la primera vez que lo leí. En sí, tiene algunas cosas que me llamaron mucho la atención, para bien. Esto de, siento que ya a este punto es una suerte de lugar común, esto de decir, ay, ¿cómo escribís una historia para Superman, que es el superpoderoso que todo lo puede? Eh, como es, más allá de que hay un montón de historias de Superman donde lo sortean, que qué sé yo, con Kryptonita, con qué sé yo, con esto, con lo otro. Eh, Acá, hasta incluso ponerle dentro de mis escasas lecturas de Superman, está, por ejemplo, la muerte de Superman. O Sí. sea, en sí, algo que en un momento me fui dando cuenta es esto de, en realidad, no es lo sorprendente que Superman muera, porque ya murió varias veces, sino es esta cuestión del duelo, vamos a decirle, o tal vez no sé si es la palabra adecuada, pero esta cuestión de el hecho de que se va a morir es dato, no es discutido, no es bueno, ¿cómo Superman va a poder evadir la muerte? No va por ahí. Superman se va a morir, es algo que pasa, spoiler alert, supongo, pero Es- varias eh, te lo, páginas. te lo ponen como una certeza y a diferencia quizás de otras y que, bueno, como digamos que en la industria del cómic de superhéroes en general, asistimos a muertes, resurrecciones. Hoy te diría que incluso en el mercado actual suena hasta bastante feo porque ya están planificadas las vueltas de los personajes. O sea, uno como lector dice, si en 10 números vuelve o en 15 números vuelve. Acá, un poco la premisa de esta colección All Star, que generaba la posibilidad de contar lo que vos quieras, porque esto va a quedar autocontenido acá. De alguna manera explora otras colecciones que en el caso de DC se habían vuelto famosas durante los fines de los 80 y los 90, que eran los Elseworlds, ¿no? Esto de situar a los personajes en otras ambientaciones o con otras premisas, qué sé yo. Hay historias de Superman ambientadas en la Edad Media, hay historias de Superman ambientadas, me acuerdo, unas en tipo la Revolución Francesa, Batman como pirata, esa es bastante como bucanero, ¿no? Por supuesto, en Marvel existen los What If, ¿no? Acá, de alguna manera, por lo menos lo que uno pudo recolectar también de los testimonios de sus autores era, de alguna manera, no era borrar todo lo del pasado, porque también estamos acostumbrados que en el género de superhéroes se resetean las franquicias, ¿no? Acá me parece que lo interesante es contarte un mito, ¿no? Y Superman y su consagración como héroe y como superhéroe, porque también hay que entender eso, ¿no? Pensar que Superman es el primer superhéroe. No solo es el primer superhéroe, sino que de alguna manera los superhéroes son la quintesencia del cómic, por así decirlo, porque son el género del cómic. Podemos encontrar, digamos, otro tipo de géneros que vienen de otras partes, las novelas, ¿no? Que ya venían y que después el cómic lo adopta. Acá no. Acá, digamos, de alguna manera, yo lo que siento, por lo menos en la obra, la había leído hace varios años, es un homenaje a todo el legado y también una visión a futuro y un mensaje bastante interesante de Superman, ¿no? Porque también esto que vemos del mensaje de Superman, esta cosa solar que siempre está,
Por eso lo interesante es que empieza en el sol. O sea, lo que lo mata es lo que le da la fuerza, ¿no? Y explorar esa idea. ¿Y qué haces sabiendo, incluso siendo Superman, sobre la finitud de tu vida, y que es inmediata? ¿Qué haces al respecto? Y me parece que el mensaje ahí de All Star Superman es potentísimo. No sé, el resto, ¿qué le pareció? ¿Cómo lo sintieron? No sé, sí, la parte del homenaje es bien importante, ¿no? Y también esto me recuerda mucho la de Moore, la de Alan Moore, precisamente, la de Sí. Superman que pasó con el hombre de mañana, ¿no? Que ahí el homenaje es directo a los cómics de los años 50 o 60 quizás, Ujú. que nosotros leímos en Editorial Beat, esta editorial mexicana, pero que a nosotros parece que reimprimían estos cómics que venían, no sé, de décadas atrás, yo lo leí mucho, por eso, tanto en qué pasó con el hombre del mañana como en esta, hay ciertas referencias a eso. Bueno, lo de estas cosas tan extraordinarias que pasa con la kriptonita, que hay distintos tipos de kriptonita. Por ejemplo, no sé si recuerdan estos seres de luz, Sí. esos precisamente también son usados en unos cómics anteriores, muy anteriores. Todo está lleno de referencias. Yo creo que un fanático encontraría mucho ahí, ¿no? Es muy Ujú. rico eso. Y es muy rico lo que hace el guionista y pues los autores. Eso me gusta bastante. Es otra forma de ver lo que hizo Alan Moore con Superman. Es muy diferente a esto, ¿no? Sí. Ya es otro tipo de homenaje y se enfoca en lo que dice Jorge precisamente de este ser mítico, solar y todo eso. Y bueno, además de eso, también un trabajo de guión, que eso sí, hay, ciertamente que hay inspiración en muchas cosas, pero se nota que es un trabajo de sentarse, lo que dices de tanto inicia como termina, hay muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy bien armadas y así funciona la obra. Muy bien armada, está muy bien armada. Bueno, en mi caso, soy fanático del personaje desde siempre, así que, bueno, ¿qué puedo decir de Superman? Básicamente me crió. Eh, sí, lo que decía Carlos, en la obra esa de Alan Moore, ¿qué le pasó al hombre de mañana? Era como un cierre a todo lo que era la Edad de Plata, antes de Crisis en Tierra Infinitas y que se volviera a iniciar todo con John Byrne, con The Man of Steel. Y entonces esa historia era como un cierre de toda la historia de la Edad de Plata, cómo terminaría, supuestamente. Y bueno, en esta historia de All Star Superman también hay muchas referencias que Morrison hace a obras que él hizo también, ya sea en la Liga de la Justicia, como por ejemplo Supermanes del futuro, el Superman dorado, que es el mismo Superman que se fue a vivir al sol durante casi 1 millón de años, porque hay una historia que se llama 1 Million, 1 millón, sí. 1 millón que van al futuro 1 millón de años después, en el siglo 853. Y hay muchas referencias a la propia obra de Morrison con el personaje o con la Liga de la Justicia, que acá también se toca. Y bueno, no sé qué más te puedo decir. Está bueno cómo entiendo el personaje en el sentido de que retrata cómo es el personaje, cómo es Superman. Por más que mucha gente quiere hacer a Superman como que es malo, y no, Superman no es malo. Superman no tiene maldad, no es un ejemplo para todos. De hecho, lo que hace interesante al personaje es que siendo el ser más poderoso, él decide ser bueno. Tranquilamente podría ser un tirano, podría dominar el mundo, lo que quiera, pero lo que tiene valor, que acá también se demuestra y lo dicen, es que él es un chico de Kansas que se crió ahí y tuvo una buena familia que lo contuvo y le dio unos valores morales que hace que Superman sea como es. Él es Clark Kent, pero acá te aparecen dos Clark Kent. El Clark Kent torpe de Metrópolis, que sería como una máscara, pero realmente es Clark Kent, el de Smallville, el de Villa Chica. Ujú. Y a la vez es Superman. Pero que es algo que, por ejemplo, a Lex Luthor no le puede entrar en la cabeza, que muchas veces se replantea. ¿Cómo una persona tan poderosa se va a ocultar o va a tener otra personalidad? Superman es Superman todo el tiempo para él, pero no. Él es Clark Kent y es Superman. Superman podría llegar a ser una máscara, pero como persona, los valores que tiene es de Clark Kent. Es de los que tuvo de la crianza que tuvo con los Kent.
Y bueno, y acá te habla un poco sobre la parte moral, la parte de lo que aprendió con esa familia, con su familia adoptiva. Y, bueno, y también, bueno, hay paralelismos con lo que fue la crianza en un pueblo de Kansas a lo que es vivir en la gran ciudad. También tiene referencias, por ejemplo, a este Clark Kent en Metrópolis es torpe, es como eran en las series viejas o en la película del 78, como que su disfraz es ser una persona totalmente torpe, socialmente más o menos, pero es toda una fachada. Él realmente, el Clark Kent real es el que conocemos en su pueblo natal, en Kansas. Y después, bueno, es Superman, que es el héroe más grande de todos, el que inspira a todo el mundo y el que a partir de... es el padre de todos los superhéroes. Es el primero y en base a él salieron todos los demás, con diferentes matices o ya sea hicieron Superman malo, Superman dictadores, bueno, Superman comunista, Superman de todo tipo. Se pueden encontrar en cualquier lado, se puede encontrar en Invencible, se puede encontrar en The Voice. Todos son variantes de un mismo personaje que sería Superman. Pero bueno, él es el que lo inició todo. Y para mí es lo más grande que hay. ¿Qué te voy a decir? Estaba pensando en esto del mito o del concepto que está en esta obra todo de lo mítico. Bueno, ya de por sí, creo que ya lo mencionamos, esto de que tiene los 12 trabajos, que son en 12 issues, que bueno, la referencia a los trabajos de Hércules es lineal, o sea, literalmente eso. Y estaba pensando en esto de... creo que todas las características centrales de Superman o por ahí las claves están mencionadas de alguna manera u otra en todo lo que se está tirada. Ponele todo lo que tiene que ver con el eterno planteo de, ay, qué mal disfraz es simplemente ponerse los anteojos. Acá tiene su momento donde se marca específicamente por qué el disfraz de Clark Kent funciona. Que es algo que por ahí si uno simplemente piensa en los anteojos, bueno, yo como lente portante entiendo un poco la referencia, pero que hay toda una cuestión de, por un lado, de las posiciones, o sea, de la corporalidad, pero también por el hecho de que nadie está esperando que Clark Kent sea Superman. Entonces directamente es algo que como que no se tiene en cuenta, ni siquiera como algo posible. Estaba pensando en las peleas con Lex Luthor, que está toda esta cuestión de que explicita que por ahí en alguna otra tirada que Lex Luthor es el malo de Superman, está listo, Lex tiene otro plan y listo, pero acá está explicitado por qué Lex Luthor odia a Superman. Toda la situación con la muerte del padre de John Kent también está mencionada acá. Las kriptonitas que tienen poderes raros también está mencionado acá. Todo el tema de dónde viene el poder de Superman, que tiene que ver con el sol, está recontra tematizado acá. Es como que si quisieras hacer como es un listado de las 10, no sé, o de las 20 características principales de Superman, de alguna manera entran en algún nicho, entran en algún lado, la relación con Lois, o Luisa, depende de qué versión de copa vas. Pero es como que es un gran... Y me iba a salir refrito, pero creo que es algo mucho más respetuoso que eso. Es como decir, bueno, todos los elementos que tienen que ver con el mito de Superman están incluidos acá. En esta tirada de 12 meses, en este año, mientras está muriendo, justamente todos estos elementos se mencionan. Y hasta incluso estaba pensando en... Ay, se me fue el nombre, pero la ciudad reducida. Kandor. La Que, ciudad embotellada, sí. Claro, que tiene esta cuestión de hasta incluso cuestiones que por ahí quedaban dando vueltas, esto de que estaba, como es en la Fortaleza de la Soledad, Kandor y estaba como el planteo, en algún momento voy a ver si soluciono, acá se vuelve a tematizar y es como un, bueno, che, si Superman se muere, nadie lo va a ver, entonces
Si no lo soluciono ahora, no lo puedo postergar más, ¿no? Claro, tal cual. Quizás ahí eso que señalás vos, algo que uno podría hacer el chiste, ¿no? Batman es un científico. Pero acá, algo que también me interesa mucho que se recupera de este Superman, es que no solamente es poderoso, bondadoso y todo lo demás, sino que tiene mucha importancia el legado que él tiene en la Fortaleza de la Soledad y su rol como científico. O sea, Superman no solamente es todo ese otro montón de cúmulos, sino que además es un tipo que es muy inteligente y dispone de una tecnología, y esa tecnología la utiliza, por ejemplo, para crear ese super suero que le permite a Luisa Lane por 24 horas tener los poderes de Superman, ¿no? Y que le permite también a ella ver el mundo como lo ve Superman, ¿no? Que esto también tiene una implicancia en el final, que el Lex Luthor usa en su contra. Pero también la posibilidad de solucionar lo de los habitantes los últimos habitantes de ¿cómo se llama? De Krypton están en Kandor, en esa ciudad embotellada, pero también es darles otro destino, otro mundo, ¿no? Aquellos a los que están guardados en la dimensión fantasma. Como su Fortaleza de las Soledades es una especie de museo y de legado de toda una civilización, que también es eso. No solamente es el pibe de Villa Chica, de Smallville, sino también es el último hijo de Krypton, ¿no? Entonces, esa doble cuestión que aparece ahí, una que tiene que ver de herencia genética y la otra que tiene que ver con la crianza, me parece que están muy bien amalgamadas. Y algo que me gusta mucho del primer número es que mientras Superman está rescatando a la comisión esta espacial que está cerca del Sol, mientras tanto Lex Luthor ya explica, ¿sí? En una narración en paralelo, va explicando qué es lo que acaba de hacer. Entonces ahí es donde nos vamos a enterar. Y hay una frase que dice Lex Luthor, dicen, me estoy haciendo mayor, y él no. O sea, Luthor también se está muriendo. O sea, como el paso del tiempo. Y lo interesante es esto, todos nos vamos a morir. Ahora, ¿qué estamos haciendo con eso que nos queda? Y se llena todo el tiempo la boca, y es una cuestión recurrente en Luthor, de decir, si Superman no estuviera, yo hubiese sido el ser más grande del mundo, y hubiera hecho esto, y hubiera hecho esto otro, y hubiera hecho esto por la humanidad. Y lo interesante es el remate que le da Superman al final de la historia, es, no, porque si hubieses querido hacerlo, ya lo hubieras hecho. No te hubieras llenado la boca haciéndolo. ¿Sí? Unos hacen, un poco, digamos, después podemos estar de acuerdo o no. Unos dicen y otros hacen. O sea, unos son egoístas y los otros no. Entonces, quizás lo interesante ahí en Superman es este sacrificio que él sabe que ya no puede. Estos 12 trabajos son, ¿qué 12 legados puedo dejar? ¿Qué asuntos pendientes puedo resolver antes de irme? Y eso incluye, lo que me gustó es en el segundo número, el primero que atiende es el del amor, que es el eterno postergado de él. El primero, para mí, es el eterno postergado de él, ¿no? Lo primero es confesarle, hola Luisa, yo soy, ¿para qué te tengo que decir algo? ¿No? Y que tiene un ciclo hermoso en el cierre al final, cuando le dice, bueno, Luisa, te voy a amar para siempre y me voy al sol porque el sol se está a punto de destruir y yo lo voy a reactivar. O sea, Superman se vuelve el sol. No es menor, no es menor ese ciclo. Por eso yo hoy les decía que si pensábamos este arco tradicional del viaje del héroe, que incluye una curva superior y una curva inferior, en esa curva superior está la zona de confort y empieza el descenso a los infiernos. No por nada los números 6 y 7 implican el descenso de Superman, ¿no? El descenso a la tierra de los bizarros. Y después el escape y la salida y la última arremetida como para terminar de resolver todo lo que tiene que resolver. Si alguien que esté estudiando guión agarra eso, el ciclo del héroe de Vogler y lo revisa acá, y Morrison lo ordenó, pero lo ordenó para bien. Dijo, bueno, vamos a hacerlo modélico. Igual también hay una cuestión de... no, estaba pensando que si tuvieses que escribir All Superman,
como que ya hay algo desde el planteo inicial de decir, bueno, son 12 números, son 12 trabajos, es como que esta eterna cuestión de hay historias que las vas escribiendo paso a paso y hay otras que las tenés que planificar de antemano. Claramente esta es una historia para planificar. En el sentido de, porque si no, te vas a quedar corto con los trabajos o pueden pasar un montón de cosas. Claro, Siento no que... no es el villano de la semana que viene. O sea, los 12, cada número, si bien uno puede en cada número ve que hay un foco, cada número tiene una... esto es consecuencia de lo anterior y antecede y te prepara para la que sigue, ¿no? Para ese ciclo. Yo no soy gran fanático, voy a ser honesto, no soy gran fanático de Morrison. Me cuesta Morrison. Y de hecho hay cosas que no me gustan para nada de Morrison. Pero si tengo que decir, bueno, una que sí. Por ejemplo, la Liga de la Justicia de Morrison a mí me aburre profundamente. Pero, y esto es una percepción absoluta, como todo lo que hacemos acá, me pasa que todo lo que de Morrison que es reducido, que es acotado, me gusta. Todo lo que a Morrison le obliga a estar trabajando varios años en series mensuales y ese tipo de cuestiones, me da la sensación de que él se aburre. Se pone en piloto automático y tiene pinceladas, pero cuando es algo tipo proyecto de este tipo de estilo, me parece que ahí es donde uno consigue las mejores versiones de Morrison como guionista, ¿no? Sí, y a propósito del vínculo que tiene con Hércules, perdón, con Héctor. Sí. Sí, no, es muy diferente. O sea, listo, toma esto de los 12 trabajos, pero es muy diferente a Hércules, ¿no? Hércules, si lo vas a ver, es belicoso, es sensual y todo eso. Aquí tenemos un héroe virtuoso, casi un Jesús, pues, un Jesús con superpoderes, pues. Y yo creo que al final Morrison una cosa muy importante que hizo fue responder una pregunta que en esta era de héroes tan oscuros, de las miles versiones que hay de Batman, unos más malos incluso que Batman, más oscuros, más malvados, que llegan casi a ser villanos, ¿no? Sí. Es lo que está proponiendo Morrison, que me parece, aparte de esta estructura que me parece que es evidente, ¿es viable en este tiempo un héroe virtuoso? O sea, y yo creo que él responde la pregunta y dice, sí, miren, lo voy a hacer. Eso es eso está muy bien hecho con este cómic de Superman. Parece que es una de las virtudes que tiene. Es posible. Sí. Y él nos demuestra que sí es posible. Sí, lo que tiene Superman, que muchos escritores dicen que es difícil escribirlo, por el hecho que es poderoso, porque lo consideran plano, lo que sea. Ponele, en comparación con Batman, Batman es un personaje todoterreno. Batman te puede pelear desde mafiosos hasta contra seres del espacio. Y últimamente encima le dieron un protagonismo que le puede hacer frente al mismo Darkseid. Y no. Pero bueno, lo plantean así. Hoy en día es casi un dios, Batman. Y en cuanto a Superman, sí, es más difícil manejarlo, pero para mí es mucho más rico, es mucho más interesante. De hecho, el hecho de que Lex Luthor sea su enemigo jurado, pero Lex Luthor no lo entiende, no sabe cómo es Superman. Él no le puede entrar en la cabeza de que una persona tan poderosa sea buena, porque sí. Él piensa que está ocultando algo, piensa que nos quieren invadir, piensa lo peor, porque él es así. Y que si él tuviera superpoderes, como se demuestra acá, él sería así. Pero no puede entender que una persona que sea un buen tipo, una persona tan poderosa. Y básicamente Superman es eso, es un buen tipo, que actúa por los demás y para los demás, no en beneficio propio. Jamás hace algo en beneficio propio. Y no sé, eso tiene bueno, por ejemplo, hay un cómic viejo donde con una supercomputadora, no sé qué cosa, descubre la identidad secreta. Le dice como que la identidad secreta de Superman es Clark Kent. Y él tira por abajo todo eso y dice,
¿cómo que Superman va a tener una identidad secreta? Si yo fuera Superman, sería Superman las 24 horas del día. ¿Entendés? Y lo descarta, lo saca de su sistema y nunca más vuelve a plantearse esa posibilidad, porque en la cabeza de Luthor no entra eso. Que acá en esta historieta hay momentos donde Clark Kent va, porque Luthor está, también está esto, ¿no? Luthor está preso. Y entonces Clark, por un artículo que Clark Kent publicó, y todos estos males que urde el ex Luthor los hace desde la cárcel, ¿no? Pero lo interesante es cuando lo va a entrevistar Clark Kent a Luthor, y Luthor no logra, o sea, es tan megalómano, cuenta todas sus cosas y es tan soberbio, tan egocéntrico. Hay una de las páginas en la que se le despinta una... no tiene cejas y se le despinta y se la pinta con un lápiz, ¿no? Es tan pagado de sí mismo él, ¿no? Y esto que vos señalabas, Fer, de la torpeza de Clark, y que incluso Clark en sus torpezas está haciendo el bien. Ahí, después ahora cuando vayamos al apartado gráfico, hay una serie de juegos que trabaja Quietly, ¿no? De anatomía y de detalle, que es riquísimo, o sea, que se combinan perfecto con el planteo de Morrison, ¿no? Sí. Yo con All Star, comprendí por qué no me gustó la muerte de Superman, obviamente. Fue tan decepcionante todo cuando la leí. Y claro, esto es otra cosa, ¿no? O sea, ¿cómo voy a ponerle como enemigo a un ser poderoso? Aquí no, vamos a ponerles a un humano, ¿no? Al que siempre representó pues al ex Luthor, que representa también su otra parte, ¿no? Su parte humana. Eso, o sea, de lo que me gustó tanto. Y lo comparé directamente con la muerte de Superman, que es un contraste total, ¿no? O sea, de la simpleza de la resolución de la muerte de Superman a esto son una distancia enorme, pues. Sí. De hecho, en la muerte de Superman, me acuerdo que Luthor, bueno, pasa toda una secuencia que parece que muere, vuelve en la forma de un hijo que es él clonado y hace el papel de buen tipo. Entonces, bueno, se encarga de todo el funeral, no sé qué cosa, porque es un buen tipo y la gente quiere a Superman. Y cuando está en secreto, o sea, cuando está solo con el ataúd, él está enojado porque él dice, yo te tendría que haber matado. O sea, ¿cómo te va a venir a matar este bicho? Yo soy tu enemigo, yo te tendría que haber matado. Y está enojado contra el cuerpo de Superman, está enojado. Sí, lo que tiene que la muerte de Superman fue parte de la continuidad, fue parte de las historias, de la continuación de todo el arco de Superman desde el 86 hasta 2011. Ahí fue una muerte dentro de la continuidad. Y esto, bueno, es un especial por fuera, es un homenaje a todo el mito de Superman por Morrison. Y lo que tiene Morrison, que decía Jojo, es que a mí también me pasa, a veces es difícil Morrison, a veces se le va mucho la olla. Tiene toda esa cosa de magia, de metafísica, y que a veces te puede hacer una cosa muy complicada que a veces lo entiende él y algunas otras personas, pero es bastante complicado. Pero en este, que estuvo bastante contenido, como que toca cada parte del mito de Superman, desde los personajes, las kriptonitas. No aparecieron todas las kriptonitas, pero sabemos que son varias, la roja, la verde, acá aparece una kriptonita negra. El sol ese que aparece es de la saga 1.000.000, que era un sol artificial creado con tecnología que después se volvió contra la humanidad, que se llama Solaris. Los Supermanes, esto que te digo del futuro. De hecho, el que aparece dorado es el mismo de acá a 1.000.000 de años, cuando sale del sol, justamente. Y entonces es como que engancha las dos historias y las une. Ahí son perfectos. Yo hace poco leí la saga 1.000.000, que más o menos, pero tiene esas cosas interesantes de estos personajes. Todos los Supermanes que inspiró el Superman original, de acá al futuro. De hecho, acá aparece un Superman que es de la quinta dimensión, de donde aparece este duende que, bueno, no le voy a decir el nombre porque es imposible. Cipitlix, el batiduende.
Y bueno, en la saga Un Millón te dice que a través del tiempo, como se fueron cruzando los descendientes de Superman, uno se casó con alguien de la quinta dimensión, entonces ese Superman tiene poderes de la quinta dimensión. Bueno, está todo bien hilado en cuanto a referencias tiene. Y si, por eso yo te preguntaba hoy, vos que estás medio afuera de todo esto de Superman, si se te complicó mucho la lectura, porque a mí también se me complicó. Y yo estoy leyendo desde el año 86, creo que estoy en el año 2000, y hay algunas cosas que todavía no llego o me quedaron afuera. Entonces, me imagino que una persona que no está tan metida acá, hay algunas cosas que se te pueden pasar, aunque no lo ves, esas referencias y cosas así, pero está cargado de referencias. Todo el mito de Superman está condensado en estos 12 números. Y quizás la recomendación para quien lo lea y no venga con esa trayectoria es más dejarse llevar por el pacto ficcional y no preocuparse tanto, decir, ¿este quién es o de dónde sale? Después se puede googlear. El cómic se entiende solo, dale tiempo nomás, vos mandale para adelante y después si querés haces la tarea y decís, acá estaba esta referencia acá o esta referencia allá. A mí me pasó con el personaje Leo Quantium, Sí. el científico bueno, el Luthor bueno, ponele, que yo decía, ¿de dónde salió este personaje? Y lo tuve que googlear y me di cuenta que apareció para esta miniserie. No es que apareció antes. Yo dije, todavía no llegué cuando apareció este personaje. No, es para acá. Claro. Y acá aparece como que siempre estuvo. Sí. Pero apareció acá por primera vez. Bueno, si les parece, vamos a analizar un poco la parte visual. Dale. Bueno. Bueno, y ahora empecemos a hablar un poquito de la parte visual. Ya de por sí estaba pensando en esto de la portada, que es hermosa de justamente Superman viendo el horizonte, el sol que se acerca de alguna manera, que un poco hace la temática de todo lo que es la tirada, ¿no? Claro, y viendo su ciudad, la ciudad de Metrópolis. Sí. Bueno, acá yo separé un poco, al principio puse algo del proceso que tiene el dibujante, Frank Wittelli. Tengo la portada, la que ya vimos. Después tengo la versión en tinta, blanco y negro de la misma portada. Y después algo que me pareció interesante fue los estudios que tiene él. Por ejemplo, acá cómo diferenciaba cuando era Clark Kent a cuando era Superman. Y puse arriba una referencia a la película del 78 de Superman, la película original. Sí. Para mí el mejor Superman, pese a quien le pese, porque es el Superman que entendió el personaje, cosa que no pasó en otras versiones. Y acá se da justamente una parte donde Clark Kent se le va a confesar a Lois y pasa de la pose de Clark Kent todo tímido, encorvado, inseguro, a prácticamente Superman sin el traje, cambia totalmente la postura. Y es algo que él trabajó acá. Por eso está tan marcada la diferencia entre cuando es Clark Kent a cuando es Superman y por qué no es solamente que se pone unas lentes y ya está el disfraz. De hecho, se sabe que cambia la postura, cambia cómo se mueve, cambia el tono de voz. Claramente cuando habla es mucho más inseguro y cuando es Superman sin ser arrogante, es una persona segura. Bueno, después acá tengo el proceso de cómo se diseñó una de las portadas. Esto es como para tener solamente un vistazo de cómo es el trabajo atrás, la cocina del producto. Y bueno, y acá ya seguimos con las imágenes selectas que voy a ir pinchando y vamos hablando. Este es el que decías vos, yo, de que sí. Aún siendo Clark Kent, él hace cosas buenas, salva gente. Acá directamente salva a Luthor, que no se está dando cuenta que en cualquier momento se va a quedar pegado, sí. Porque como vemos acá, hay un problema eléctrico y él fingiendo ser torpe, lo salvó. En la otra página, que no la tengo acá,
le dice, quizás tu torpeza me salvó de la electricidad. Le dice Lex Luthor a Clark Kent. Bueno, te pasa que si la venís leyendo muy rápido, cuando te encontrás con eso decís, para un segundo, volvés unas páginas atrás y te olvidás de los globos, porque a veces lo que tiene Morrison es que tiene globos, parlamentos, los personajes tienen parlamentos que el ojo se te va yendo globo a globo. Y empezás a ver todos esos detalles de la animación que le brinda el dibujante. Esos gestos corporales, esos pequeñitos que después, entre el color, se van destacando, pero que con frecuencia hay una cuestión de gestos mínimo. Entonces, también me parece que es una obra que tiene mucha relectura, no solo desde el documental, sino desde el tratamiento del gráfico. Sí, gráficamente a mí la primera vez que lo leí mucho no me gustó. Después, con el tiempo lo fui queriendo más. Y hay ciertas cuestiones, hay ciertas caras que me hacen un poco de ruido, pero qué sé yo, hay partes donde, qué sé yo, el fondo es más pelado, pero después hay ciertos elementos, ciertas cosas de tecnología que están muy bien dibujadas. Y es como que a veces frena un poco y después quizás tenés una página que esté un poco pelada y después tenés una página que la rompe toda. Y en ese sentido está muy bien distribuida, no es siempre espectacular todo, pero cuando tiene que ser espectacular, es espectacular. Incluso fíjate, en la página que vos planteás ahí, pensando en otras tradiciones gráficas que hemos visto, ¿no? Cómo con el color y la cuestión anatómica compensa, por ejemplo, grandes vacíos de fondo, ¿no? Salvo los Sí. detalles, el fondo son 2 líneas y listo, ¿no? Pero sí, después hay como mucho detalle de a veces una mesa, la mesa del laboratorio, algunos objetos, las maquinarias. Es como que hay un doble juego. Por un lado está abarrotado de detalles y por otro lado es como grandes espacios que respira el dibujo, ¿no? Claro. A propósito de lo que decía Fer sobre la diferencia entre Clark y Superman, precisamente ahí, quizás un poquito más adelante, la forma como describe Luthor a Clark Kent, dice, un granjero del medio oeste, alto, robusto, con cerebro, integridad y sin estilo propio. Un premio para cualquier chica cínica citadina, ¿no? Ese es el Clark Kent que quiere mostrar Morrison también. Es divertido. Sí, y ahí estaba siendo irónico, parecido, o sea, vos te gusta, yo sé que te gusta Lois, pero no tenés chance, hermano. Sí. Bueno, esta es hermosa esta página. Acá prácticamente es lo que es Superman, básicamente. Superman es un faro de esperanza, una persona que se quiere terminar con su vida y Superman te dice, sos más fuerte de lo que pensás, o sea, todo va a estar bien. Y Creo que este personaje solo aparece en esta página. Sí, pero se comenta un poco en 2 páginas atrás. hay una sutileza, acá la tengo impresa, ¿no? Hay un momento donde Superman está deteniendo un tren, ¿no? Que hubo un accidente. Cuando él se despide de la gente, ves a una persona que está hablando por teléfono que dice, me han retenido, no cuelgues el teléfono, Regan, quédate en tu apartamento, tenés que creerme, voy hacia allá, ¿no? Hay un gesto de desesperación, todo el mundo está saludando a Superman, salvo a esta persona. Superman se va a hacer otras cosas, y empezás a pasar las páginas y decís, ¿por qué me dejó ese diálogo ahí? Bueno, porque tiene que ver con esto. Digamos, aparece directamente el diálogo. ¿A dónde has dicho que querías? No cuelgues el teléfono. Aparece un globito en un momento dado. Está Superman, en esas posturas típicas de Superman escuchando muchas cosas. No cuelgues el teléfono. Y a continuación tenemos esta página, ¿no? Dice, no cuelgue. Y entonces, esta relación que no solamente sea viñeta a viñeta dentro de la página, sino cómo va construyendo página a página precisamente para potenciar esto. Superman está salvando a esto, está yendo para este punto del planeta, pero también está para atender esto, ¿no? Sí, de hecho está hablando con Lois y le dice, me necesitan, tengo que
y ahí se va y llega acá. Y mira que ahí está haciendo una historia en una sola página. Es una genialidad eso, ¿no? O sea, Sí. no necesita decir qué le pasó a la chica, nada. Por eso es tan importante esta página, me parece muy bonita, ¿no? Sí. Está muy bien hecha, no tiene que decir, bueno, me pasó esto, me voy a suicidar por esta razón. Basta, en sí misma basta. Y eso me parece muy, muy bien hecho, por eso. Seguimos. Y convengamos que eso ocurre ya bastante avanzados los números de los 12. O sea, Superman está cada vez más cerca de morir. De todas maneras, hay esperanza. O sea, el mensaje es, quédate, vamos. Y aparte de que tiene los 12 trabajos importantes que tiene que hacer, siempre va a tener tiempo para una persona común que tenga algún problema. Sí. Bueno, no sé. Bueno, Bueno, acá la referencia del Superman de 1.000.000 que decías, ¿no? Sí. sí. De hecho, ahí le dice, ¿cuál de mis descendientes eres tú? Y él se ríe. Dice, no le va a decir que es él mismo, pero bueno, nosotros sabemos que es él mismo cuando salga del sol dentro de muchísimo tiempo. Y le da la flor. ¿Eso hay algo detrás de eso o simplemente le da una flor porque está buena? Ahí me mataste. Capaz que hay una referencia, pero Alguna me mataste. referencia más, pero no. Sí tiene que ver también con esta versión de que en este Superman Pat Kent muere. Porque hay otras versiones en las que Pat Kent y Matt Kent siguen vivos, ¿no? Ujú. Las versiones del 78, ¿sí? O sea, estamos hablando de las de precrisis. Pat Kent, parte de que Clark termine de encontrar su identidad, tiene que ver con la muerte del padre, ¿no? En esa doble clave. O sea, la muerte de su padre de crianza para poder reconocer su legado kryptoniano y el legado de su otro padre, que es el padre biológico, ¿no? Entonces es interesante cómo va jugando con todas esas capas. Pero sí, lo que me gusta de toda esta secuencia, no tanto el gesto no son tanto el gesto de la rosa, sino esta cuestión de que según la línea temporal, Clark haciendo otra cosa, no vio la muerte, no estuvo ante la muerte, llegó tarde al infarto de su padre. Sí, creo que tenemos la página. Pero sí, esta cuestión de que Superman es muy poderoso, no es todopoderoso. Digo, como que todavía hay cosas que incluso Superman no puede hacer. De hecho, el diálogo que tiene el personaje, que es ese Superman que está todo vendado, con el padre, antes de que el padre tenga, ¿no? Esta cuestión, dice, él estará bien, dice Pat Kent, el chico. Y el otro le responde, al final todo saldrá bien. Sí, sí. ¿Sí? Es uno de los números que más me gustó a mí. Sí. Sí, esta charla con el granjero, con el padre, me gusta bastante. Siento que hay, no solamente acá en All Star, siento que es muy importante dentro de la configuración de Superman aquellas historias en las que vincula también a sus padres, a Pa y a Matt Kent. O sea, sí, son personajes secundarios, pero son muy significativos en la toma de decisiones, en la construcción del personaje, la construcción de los valores. Son personajes que siempre están, en mayor o menor medida en las historias de Superman, ¿no? E incluso son desafiantes cuando no están. O sea, cuando no puede acudir a hablar con ellos, como uno no puede acudir a hablar con sus padres con respecto a, por supuesto, si la relación era sana con los padres, ¿no? Una relación envidiable acá, ¿no? Que es el antítesis de Juan Carlos Batman. Claro. Que tiene a Alfred. La relación en el caso de Batman es con Alfred, ¿no? O sea, era el... y la asunción de Alfred en ese rol. Pero bueno, da para otro cómic, ya lo abordaremos. Claro, cuando toque Batman hablamos de Alfred. Ahí, ¿qué?
Bueno, esta versión de Jimmy Olsen es muy interesante porque, bueno, quizás la gente no sepa que en los años 60, 50, 60, Jimmy Olsen tenía su propia revista y era un personaje que era muy representativo para el público infantil, ¿no? Un público, no diría juvenil, pero por ahí. Y es interesante Jimmy Olsen, que es amigo, tiene el reloj con el que puede llamar a Superman, pero que es un tipo optimista, es un tipo inteligente, es un tipo curioso. Incluso hasta está el gesto de que se disfraza, ¿no? Que está preocupado con eso, que la remisión a ese Jimmy Olsen de los 60s tenía que ver con que se disfrazaba para investigar cuestiones. Incluso nos presenta un Jimmy Olsen trasvestido. Hay uno de los episodios que está jugando ahí, ¿no? Y también la parte que se transforma en Doomsday es también en los 60, cada 2 números algo le pasaba a Jimmy Olsen que tomaba algo y mutaba en Claro. diferentes cosas. Y acá tiene que enfrentarse ¿no? al Superman que está afectado por la kriptonita, ¿no? Era pecoso y pelirrojo, ¿no? Sí. Y siempre molestando a Superman con su reloj, que precisamente aquí dicen de lo molesto que es para Superman que Olsen lo esté llamando a cada rato. Claro, y por ejemplo, Superman nunca se quejó del reloj, pero cuando Lois tiene poderes dice que ese reloj, no sé, que hace mucho ruido. Lo mismo que Luthor cuando dice, ¿podés apagar ese reloj? Sí. Sí, bastante intenso. Bueno, está escuchando todo el tiempo. Es como, dale, loco. Bueno, Que tiene un mensaje de alarma cuando se muere y listo. ¿No? que es lo que le pasa también a Luthor, ¿no? O sea, los personajes que en esta obra experimentan por un momento, por un rato, por 24 horas, esa cuestión abrumadora de ser Superman, o sea, de tener las capacidades de Superman, también me parece que es un gesto muy interesante por parte de Morrison. Y desde lo que tiene que ver con la construcción de los personajes desde lo visual, le permite también en este recorrido de legado vestir a los personajes, digamos, el dibujante puede dibujar la cantidad de veces que quiera. También nos va a pasar más adelante, no sé si quedaron en las capturas, el laboratorio del Lex Luthor, donde están todos los trajes del Lex Luthor de las distintas épocas. ¿Sí? A ver si podrías hacer una genealogía. Hay que recordar que hay un libro de Morrison que se llama Super Gods y básicamente es no es una novela, es una especie de historia de los superhéroes, ¿no? De hecho, en español se llama Super Gods, héroes, mitos e historias del cómic. Entonces, de alguna manera, Morrison es un tema que le da vuelta, ¿no? No es que eso y el multiverso son como temas que todo el tiempo le están ronroneando, ¿no? Sí, lo que tiene Morrison es que es muy fanático de la Edad de Plata y por eso saca muchas referencias. Es muy estudioso de la mitología de los superhéroes y de Superman. Por eso es que te digo, tenés referencias de Jimmy Olsen de los años 60, de los años 70, cosas que pasaron en arcos que hizo él, en otras colecciones como la Liga de la Justicia, en Superman también. En ese sentido está muy bien hilado todo, es como que no es un rejunte, sino es un homenaje a toda la historia de Superman. A ver, ¿con qué seguimos? Esto es cuando están en la cárcel. Sí, ahí muestra cuando dicen la pequeñez del Lex Luthor, no obstante ser el humano más inteligente. Es pequeño comparado a él, ¿no? Claro. Sí, pero es pequeño, sí. Es una cuestión también, y lo que decía, ¿no? Ser Superman, pues para Morrison no es solamente los superpoderes, sino el ser, ¿no? El ser que tiene el poder, pues es lo que lo hace especial también. Luthor ahí es una parodia del personaje total. Sí, que en esta parte está sacando bíceps y le dice estos músculos, mira cómo lo... Sí. Pero a diferencia de este Luthor de Azzarello, sí. es otra cosa, ¿no? Es el Luthor
más torturado, con más conflictos. Aquí es casi una parodia, pues. Bueno, un poco esto que vemos de las transformaciones son epocales, ¿no? Entonces yo muchas veces pienso que ciertas versiones de Luthor no distan demasiado de Tony Stark, ni distan tampoco de ciertas versiones de Bruce Wayne. O sea, no, digamos, no me gusta tener que ponerlos a los tres en el mismo escalafón, pero según los tratamientos que se les han dado en los últimos años, un poco van por ese lado. Ahora, yo no sé quién está perdiendo ahí, ¿no? O sea, porque convengamos que el Luthor empezó siendo también un científico, comillas, científico loco, ¿no? Después pasó Sí. a empresario, a presidente, a mafioso. Oye, hay algunas épocas en las que está kingpinzado, ¿no? Pensando en la competencia de Marvel. Pero sí. Pero este es el Luthor que bien viene para esta historia. Sí. Lo mejor y lo peor del Ese es humano. perdón, ese es en el que habla de todo esto de que como que le duele que exista Superman, o sea que Sí. Es que de hecho, Luthor se cree que es el dueño de Metrópolis hasta que aparece Superman y lo saca de los reflectores, y eso es algo que le molesta totalmente. Él era la persona más poderosa de Metrópolis y podría ser hasta del mundo, hasta que aparece Superman. O sea, Superman sin haber hecho nada, solamente con haber aparecido, Luthor ya lo odia. ¿Qué está leyendo Luthor ahí? El de la mezcla, la combinación, porque después ese cóctel él lo va a usar más adelante. Siempre está este juego permanente de que te siembran algún pequeño detalle que después se recupera, más o menos como el de la llamada de teléfono, ¿no? O decís, Ujú. algo en un par de páginas o en un par de capítulos va a pasar, ¿no? Que es casi lo que pasa con Sandman, ¿no? Cosas Sí. que, una construcción así, cosas que parecían irrelevantes, al final terminan implicando pues, la muerte del dios también, ¿no? Bueno, Este. el encono que tiene Morris con Moore que tiene que ver con esto. Hay algunos recursos, otra voz que me parece muy importante, Morrison, que es Animal Man. Animal Man son 26 números. Se conoce así como hablábamos de la cosa del pantano de Moore, eh, el Animal Man de Morrison es una manera de hacer algo a lo Moore, pero también pegarse. Y me parece que algo que pasa en Watchmen de Moore es que Moore te sembró un montón de personas, solo que vos no sabías que estaban ahí. Entonces después decís, este personaje estaba acá desde un colegio. Y le duele a Morrison admitir esas cosas, ¿no? Y por eso Sí. dice que Moore se cree más inteligente que sus lectores. como para que sepas, se te está cortando un toque el Dale. audio. Creo que se entendió todo, pero por ahí bajó mucho el volumen en un momento. Ahora volviste, creo. ¿Qué repito? Sí, estás No, hablando del vuelo de Morrison con Coso, que creo que se entendió. Ujú. Repito si es necesario. Sí, sí. Sí, dale, porque Animal Man es un buen referente también. De hecho, hay uno de los episodios de acá de All Star Superman que se llama El Evangelio según Lex Luthor, y un punto de quiebre del Animal Man de Morrison también se llama El Evangelio del Coyote. Hermoso, hermoso número. Sí. ¿No? Bueno, acá estamos, digamos, a la audiencia también le estamos diciendo, che, así como estábamos hablando Hellblazer en los primeros videos, ahí, digamos, estamos volviendo a esa zona nebulosa de Vértigo, ¿no? Como cambia una especie de diálogo editorial de sus autores. Y lo que señalaba de Moore, no sé si eso se escuchó o no, tenía que ver con esto, que Moore también siembra cuestiones que eventualmente después se recuperan. Morrison se queja de Moore de que Moore piensa que es más inteligente que sus lectores, y yo a veces siento que con Morrison él cree que es más humilde, pero no lo es. Yo creería que es al revés, pero... O sea,
es más presuntuoso, o sea, Morrison. Tira más data, más información que a la mayoría le puede pasar para arriba. En cambio, Moore sabe contar muy bien y sabe contar qué tiene que contar. Y sabe construir mejor. O sea, para mí, Moore, bueno, por algo Moore es considerado el mejor guionista. Por su run en Watchmen, en La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano, que es serializado, es perfecto. Te aparecen semillas que, como vos decís, van a repercutir más adelante, como que ya te está plantando cosas que van a explotar más adelante. Y están mejor atados, si te puedo llegar a decir. A mí personalmente me gusta más, pero bueno, cuestión... Por supuesto, invitamos a la gente a que después que escuche esto, en los comentarios, bueno, sin malas palabras, Todo. sin incitar a la violencia. Sí, pero ese conflicto Morrison es así, ¿no? Y es incluso real, hay una diferencia entre ambos, ¿no? Y de hecho se tiran obras en las que de manera subyacente se dan con todo, ¿no? ¿No? Juegan con eso, con ese tipo de cuestiones. Bueno, Morrison también está peleado con Millar, ¿no? Con Mark Millar. Sí, un poco porque fue poco padrino y después Millar cuando se pasó al lado oscuro o se pasó para el lado monetario absoluto. Es como que se separaron, ¿no? Los caminos. Pero un poco el que apadrinó digamos, a Millar en algunas cuestiones fue Morrison. Y Morrison, que él ya dejó los cómics, ¿qué pasa con Morrison? No tengo ni idea. Tengo entendido que está vinculado con la revista Heavy Metal. Y sigue produciendo arcos y ese tipo de cuestiones, pero como no es de mi, digamos, no soy tan fanático, es como que yo necesito que se me aquieten las aguas para decir, ajá, acá hay una cosa de... Volviendo acá a las páginas que tenemos seleccionadas, esto es toda una secuencia donde, si no me equivoco, en la anterior literalmente es el cambio de Superman a Clark Kent, ¿no? Y hasta incluso hay algo de, como es en toda esa secuencia que está en la segunda viñeta, como que se va armando, hasta incluso esta cuestión curiosa que es ¿cómo decirlo? El lado tonto de Clark Kent, que es parte del acting, ¿no? Un poco de lo que mencionaba Fer. Sí. Que hasta incluso llega y te tropieza. Sí, lo que me gusta de que él no, el dibujante Pitelli, no utiliza líneas cinéticas para representar movimientos, sino, por ejemplo, los objetos o una secuencia del personaje haciendo varias cosas. O, por ejemplo, cuando vuela Superman, no hay tanto de líneas cinéticas para representar movimientos o cosas así. Por ejemplo, hay una parte más adelante, donde Luthor tiene poderes y lo choca un camión, y ya la forma en que se rompe parabrisas, las partes del vehículo, te da la sensación de movimiento y lo que pasó. Y eso es como si fueran fotos, pero bien marcado el movimiento y la dinámica. Claro, los pliegues de la tela, las posturas corporales. Sí. ¿Hay onomatopeyas? Yo no vi, ¿no? Yo creo que no vi. Tampoco hay uso de onomatopeya. Es curioso, ¿no? No se usan ni onomatopeyas ni lo que dices. Como mucho lo que hay es interjecciones, ¿no? Que por lo menos, está bien, nosotros estamos leyendo una traducción, esas interjecciones a veces ameritan que el globo tenga otro color o alguna estridencia, pero propiamente dichas las onomatopeyas no hay. Estamos haciendo un recorrido que también hace que haya una limpieza, ¿no? Hay otros que hacen un arte de la onomatopeya integrada todo, diría Terry Grosten, el teórico belga, todo es dibujo en realidad, ¿no? No es texto más dibujo, todo es dibujo. Los cambios tipográficos, ¿no? Bueno, acá tenemos a Superman que está
así como es, escribiendo sus últimas palabras, que claro, después vamos a descubrir que todo esto que está escribiendo como Superman, en definitiva lo va a publicar como Clark Kent. Sí, porque ahí está lo otro. ¿Se acuerdan que yo les decía esto de este gesto de que primero empieza con Luisa? Bueno, el último regalo se lo hace a Clark Kent. Le da el titular. Igual Clark Kent se va a morir, ¿no? Pero ya está, hice todo esto, me merezco. Tengo la primera plana, acá, ¡pum! Claro, que ahora que pienso, no hay mucho de Clark Kent que se despide como Clark Kent. ¿No? O sea, Clark Kent va a desaparecer de un día para el otro. Lo van a llamar a la casa del laburo y no va a contestar nadie, pero Superman se va a haber despedido. Claro. Es algo loco. Pero como ya los tenía acostumbrados Clark Kent a su torpeza y que esa torpeza fuera una gran excusa para no estar, ¿no? Ahí. Ah, qué linda secuencia esa. Sí, ¿no? es muy buena. Mira, me acuerdo que en la página anterior, cuando están cruzando la calle, está parado Clark Kent y tiene los pies hacia adentro, como una persona torpe, y sí. acá ya cambia de postura. Todo eso está muy bien llevado por Quitely. Y hay un gesto adicional que no sé si se dieron cuenta. ¿Alguien vio El Padrino? Sí, claro. Bueno, un tópico es... Las naranjas. Cuando hay naranjas... ¿no? Sí. Y ya lo descubrí en otras ficciones con mafiosos, donde decís, che, hay naranjas, no había naranjas, hay naranjas. Y hay un gestito. No coman naranjas, es la moraleja. Sí, una secuencia muy bonita, ¿no? Basta esa... No es necesario diálogo, ni que Luisa diga una sola palabra. Me parece muy, como es, muy hasta valiente esto de la elipsis. O sea que ¿cuál es? Entre la cuarta y la quinta viñeta estaría la situación donde Superman se le presenta a Luisa, pero directamente esa escena que debería ser la más potente, directamente no está. O sea, para hacer más énfasis en el lado alusivo, si se quiere. Y es gracioso un poco de esto de que hablábamos de la diferencia entre Superman y Clark Kent, como gran parte de la conversación con Luisa es que Luisa, Luis, como quieran, como es, está todo el tiempo dudando de que sea real, por más que está blanqueado y bueno, uno diría, parecido físico está. Sí. De hecho, ni se preguntan en el último episodio, cuando ya se va a enfrentar a Clark, va al diario y está el ataque de Luthor, que dicen, no es Clark, es Superman que se disfrazó de... Ya a esa altura del partido, como que, bueno, dale, vos seguí. Si no me van a creer, bueno. A ver. Esa la marqué porque me resultaba muy curioso esto de cuáles son las referencias, o sea, Lex Luthor, que se dice a sí mismo como el mejor de los humanos, cuando hace su referencia de es tan bueno como Attila el Uno, como Gengis Khan, no es ni Gandhi ni como es ni... Esas son sus referencias. Claro. Es un conquistador. Es la gente que admira a Luthor. Claro, él no se va a ver así, ¿no? Él se va a ver como un redentor, pues. Esa la había marcado porque hay algo que aparece constantemente, esta personalidad fuerte del Lex Luthor, que necesita estar todo el tiempo imponiéndose. Esto de hasta incluso en algo que tiene que simplemente pasar, como que lo destruye, esta cuestión de nada se le interpone al Lex Luthor y eso que lo tiene como una suerte como es de frase recurrente o de esencia de sí mismo, y que de alguna manera es ese aspecto de la personalidad del Lex Luthor que aparece todo el tiempo y que durante la obra y que se hace tan central
en todo lo que dice, ¿no? Me pregunto si tiene ahora, pensando en esto, ¿no? Vieron que hay un momento que una de las cosas que resuelve Superman es un acertijo, como Edipo, ¿no? Y el acertijo tenía que ver con esta fuerza indetenible y algo inamovible, ¿no? El objeto inamovible y una fuerza imparable. Y una fuerza imparable. Y pienso, ¿no? En retrospectiva y subyacente. No son Superman y... ¿Cuál de los dos es quién y qué en esto, no? Claro. Hay un gesto ahí que me parece. Yo no sé si es casual o no, yo estoy haciendo una lectura larga, pero pensando en esto, que uno siempre está imponiendo, ¿no? Y el otro está respondiendo. ¿Quién es uno y quién es otro en ese caso? Claro. No, es que esa sería la duda, de que uno me hace acordar otra vez a Borges, lo traemos, ¿no? Deutsches Requiem. Deutsches Requiem es un jerarca nazi que lo están procesando. Y el tipo, obviamente en su omnipotencia y todo lo demás, a pesar de que lo van a condenar a muerte, dice, ¿qué importa ser el yunque o el martillo? O sea, como que la cosa ya se activó, ¿no? Y acá yo lo que siento es esto, que el que activa todo esto de todas maneras es Luthor. O sea, el que decide que el otro se sobrecargue, ¿no? Entonces, ese juego de fuerzas antagónicas propia del mito también está. Y los héroes míticos también se sacrifican, no solo los de la tradición judeo-cristiana como Superman. Después hay una parte de que Luthor dice, o sea, está preso y sabe que lo van a condenar a muerte. Uh-huh. Entonces dice, ok, ahora me voy a poner en serio a intentar matar a Superman. Y lo consigue. Entonces, como antes no lo tomaba tan en serio, pero ahora que sé que me queda poco tiempo, voy con toda. Y el plan es infalible. Estaba pensando en esto en la página que está ahí. Sí. En definitiva, tiene que ver con como arranca, creo que es el primer trabajo, si no me falla la memoria, que tiene que ver justamente con la declaración a Luisa y toda esta cuestión, y que le da este poder por un día de ser como Superman. Ahí hay algo que hablamos del tema del sacrificio, Uh-huh. que por ahí también está dando vueltas dentro de las, si se quiere, críticas que hay de la identidad secreta, de por qué no le blanquean las cuestiones a Luisa. Y ahí hay una situación que lo marca bastante, que justamente no le quiere decir que se está muriendo a Luisa porque es su cumpleaños. Como que hay una cuestión de... En definitiva, Superman como que le está cuidando a Luisa, de decir, toda esta carga que es ser Superman, o toda esta carga que tiene que ver con esto, no se la quiero dejar a Luisa. Y también habla, si se quiere, de cómo entiende Superman a los vínculos, porque también es él no se permite sufrir, no se permite pedir ayuda. Mira, de hecho estoy viendo acá el dibujo y acá el reflejo es diferente. El que está afuera, la postura, Sí. es al hogar, con los piecitos como te decía, y acá el reflejo es Superman, todopoderoso. Claro. Muy Y bueno, claro, no me había dado cuenta hasta recién. Y el último es un vidrio roto, ¿no? Yo no sé a qué alude, ¿no? También, o sea, obviamente no está roto, No, sino que es el reflejo, pero alude, a mí me parece que es como si dijera, el espejo ya está roto, ¿no? Ya no hay más Clark Kent, ¿no? Claro. Ya no hay un doble. Sí. Puede ser. O también esto, ¿no? La crisis de identidad. En realidad somos muchos. O sea, somos Superman, o sea, soy Superman, soy Clark, me estoy muriendo, soy el ser más poderoso del mundo, pero al mismo tiempo que estoy muriendo. Estoy enamorado, la quiero proteger. ¿No? O sea, ahí me parece que un juego de sutilezas muy lindo, ¿no? Y Muy esas interesante. gafas al final Uh-huh. del suelo, ¿no? ¿Qué hago? Sí, me rindo, ¿no? Espejito, espejito. A ver, de las páginas que tenemos marcadas, ¿alguna importante que nos quede para ver? Así. No está el cubo, no. De este mundo. Estoy muy curioso.
Esta que... Esta página doble. Página doble. Sí. A mí algo que me llamaba mucho la atención de esta es que esos espacios en blanco que hay en lo que sería el espacio, la primera viñeta arriba a la izquierda y arriba a la derecha, Sí, sí. esto como hay una, siento que hay una gran decisión visual porque como que le da más solidez, o sea, como que le da más sensación de pared, como es de cimiento dando vuelta. Y de pabellón. Claro, tal cual. Que hasta incluso es loco porque uno diría, bueno, tenés este espacio, dibuja algo que le dé más sensación de pabellón. Pero esta cuestión de decir, no dibujo nada, que quede y de esa sensación es como que funciona. Sí, de hecho, si nos fijamos en general, todo lo que tiene que ver, estoy acá mirando el cómic, ¿no? Las composiciones en general son siempre bien, así como Fer decía, las cuestiones cinéticas son bien ortogonales. ¿No? Cuadrados, rectángulos, ¿sí? Rectángulos apaisados o rectángulos verticales. Pero no hay esta cosa de que muy propia de los 90, ¿no? Esa cosa de splash, de corrimiento, esa cosa barroca, digamos, ¿no? Forma parte del repertorio de Quitely, ¿no? La composición barroca en el sentido de planos en fuga, que es tan propio también del arte dinámico y de superhéroes. Y eso también me parece interesante. Así como hablábamos de no hay onomatopeyas, sí hay cambios tipográficos, me parece que estos juegos de composición tan austeros potencian, ¿no? Por Una ejemplo, buena... en esta viñeta se muestra cómo es esto de la estructura, los dos pisos, y acá en cada viñeta sería una de estos cuadros, estas partes de la prisión. Y también lleva el movimiento, lleva el tiempo, desde que empiezan a subir, todo lo que van hablando hasta que bajan. Como en un solo dibujo. Eso me parece bárbaro. Sí, y lo que dicen precisamente, forma y concepto son coherentes, ¿no? O sea, de todos modos, no es un cómic, es un cómic equilibrado, ¿no? O sea, no hay, incluso las grandes, no son grandes luchas tampoco, ¿no? Ni necesariamente muy épicas. Es equilibrado incluso, lo que dicen, no hay planos rarísimos, todo está contenido. Y me parece que eso corresponde con lo que quería hacer Morrison también. Bueno, si les parece, vamos yendo a lo que sería el último bloque de Superman All Star, a la parte del legado. Uh-huh. Bueno, y finalmente llegamos al último bloque de este encuentro de la comunidad lectora a ponernos a hablar un poquito del legado que tiene Superman All Star. La página que estamos viendo es una página, no sabría decirte el nombre, pero es una de las del principio, donde justamente se hace como una suerte de recap de todo lo que es Superman. El sol, el momento que, como es que la familia kryptoniana lo pone en la nave, el momento en que lo descubren en Kansas, como que está todo condensado en esta página, ¿no? ¿Cuántas veces se ha contado el origen de Superman? ¿No? Sucesivamente. Y acá en 4 cuadros organiza esa síntesis. ¿Sí? ¿Sí? Una historia que ya todos conocemos. Veo que en el mundo del cine hay hasta un cansancio. Dice, ¿otra vez me vas a contar la historia de origen de fulanito de tal? ¿No podemos largar del hecho viejo? Igual en el caso de Superman es muy importante. El último cuadro es importante, la pareja amable que lo recibe. Porque muchas de estas historias imaginarias de qué pasaría si Superman, en vez de que lo adoptaran los Kent, hubiera pasado otra cosa, hubiera caído en la Unión Soviética, hubiera lo que sea. Y cambia totalmente el personaje, cambia lo que va a ser a futuro. ¿No había una en la que caía en Ciudad Gótica? Claro, y termina siendo tipo Batman porque en esa historia, que es una historia imaginaria, cuando asaltan a los Wayne,
no los matan a los Wayne, sino que matan a Bruce. Y ellos después en un orfanato Claro. adoptan a un Clark Kent, a un Ujú. niño que todavía no desarrolló los poderes. No, ¿cómo fue? O sea, No, no está- Bueno, no había un Bruce Wayne, adoptan a Clark y después matan a los Wayne. ahí está, Ahí es. por ahí. Pero bueno, la gente se podrá imaginar para dónde puede ir el asunto. Bueno, También está la que vos me decías que caía en la Edad Media, ujú, Superman sí, Cal, dibujada por José Luis García López. Hermoso claro, dibujo. sí. A mí me encantó mucho esa historia. Me gustó mucho. Bueno, antes de pasar a las consideraciones finales, yo había puesto una extra data del dibujante, que es un video de YouTube, que lo vi hace tiempo. Y bueno, acá justamente estaba dibujando Jupiter Legacy con Miller, pero la forma en que trabaja Quaiteri, y es muy interesante, y te explica cómo plantea las páginas. Hay una página que tiene muchísimos cuadros y él dibujó un montón de cuadritos y los puso en una cajita y como que hizo tipo un sorteo y los iba y la iba componiendo sobre la marcha. Es una locura. Te explica cómo lee el guión, lo lee varias veces, empieza a hacer bocetitos a los costados, empieza a hacer los bocetos de las páginas, cómo lo pasa en digital. De hecho, dibuja en digital los bocetos, después lo imprime y después en tinta sobre eso. Es muy bueno. Si les gusta el trabajo de Quaiteri, este video es muy recomendable. No sé si está en español, pero hoy en día creo que ya te traduce automáticamente. En una de esas hay suerte. Sí, el subtitulado debe estar. Sí. Y si no, en cualquier momento, como es IA, te lo traduce de una, así Es cuestión de tiempo. con más recursos. Pero sí podríamos después dejar el link, si alguien lo quiere, en la descripción del video, lo podemos dejar. También se puede googlear en algunas versiones de All Star Superman, aparecen algunos fragmentos de las transcripciones de los guiones de Morrison, donde dicen, bueno, uno escribe mucho, escribe poco, y la verdad que uno como guionista es bastante austero en comparación con las toneladas de texto de descripción. Pasa lo mismo que con Moore o con The Sandman, y se me va el nombre, Neil Gaiman, entre otros, donde hay una explicación. Es como que ese texto no solamente condensa la descripción, sino es como que le dice al dibujante, bueno, imagínate como si te sintieras así, así, o sea, le da como una serie de pauta. Lo que pasa es que tiene que ver con cierta producción. Quietly, en este video, básicamente te explica, no solo leo varias veces, sino que hay como una especie de compenetración. Quizás en otro tipo de producciones que tiene que salir al toque, hay que producir y ya está, no está esa reflexión. Claro. No está esa cuestión así de composición. Sí, claro, incluso hay se supone, o supongo que hay como una amistad, una relación muy cercana que eso es lo que se refería, ¿no? Entre Sí. guionista y dibujante. Eso, Sí, de hecho creo que para esta le habían dicho a Morrison de que le daban esta serie y que él podía elegir al dibujante y ya había trabajado con él en X-Men. Bueno, a ver, gente, pensando en el legado específico de Superman All Star, por ahí me parece que es una buena pregunta como para poner sobre la mesa esto de, ustedes ya lo habían leído varias veces, entiendo. No sé qué tantas, varias. Esta es la tercera en mi vida. Ok. Con saltos de décadas, sí. O sea, acá nosotros somos un grupo que le encanta leer, que creo que yo había empujado esta de All Star justamente simplemente por el título que me sonaba. Pero me interesa saber ustedes cuándo vuelven a este Superman. O sea, ¿cuál es el impulso? Está bien, puede ser simplemente obligaciones como este club de lectura. Obligaciones en el mejor de los sentidos. Pero, ¿qué es lo que les pasa? Porque, a ver, revelo un poco como es el tras de escena. En su momento, cuando tiramos esto de vamos a leer el Superman, a varios de acá se les iluminó la cara con, ay, dale, sí, vamos, quiero ir.
Quiero saber un poco de ese impulso, de por qué vuelven o qué es lo que les pasa cuando vuelven. Bueno, a mí particularmente la había leído hace tiempo. Y como te digo, yo empecé a leer ahora, o sea, yo siempre leí Superman, pero salteado lo que se conseguía. Y ahora me puse en campaña a leer del 86 en adelante. Y, y ahora que volví a leer All Star Superman, muchas referencias las entiendo, o referencias que no había leído en su momento, dije, ah, esto viene por acá. Y entonces como que me cerró más por otros lados. Y qué sé yo, yo particularmente no es que vuelva a Superman, sino prácticamente yo estoy en Superman siempre. Y ¿Cuántas veces, como está el chiste de ese viral, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana pensás en el Imperio Romano? No. Bueno, ¿cuántas veces a la semana pensás en Superman? Todos los y días. todos los días, básicamente. Sí, no, para mí es un personaje muy importante. Básicamente es una brújula moral. Así que no sabría qué más decirte. Para mí es muy importante. Me acompañó desde chico y no he perdido el interés hoy en día. Y todo lo que sea Superman me emociona. Las nuevas películas, las viejas películas, con sus aciertos, con sus errores, no me importa. Es un personaje que yo lo llevo siempre. En ese caso, yo siempre admití cuando estuvimos hablando sobre otras lecturas, mis fuertes son los superhéroes. Eh, He conocido cosas por ustedes, he ampliado más. eh, o sea, no es que esté negado, pero siempre he leído cómics de superhéroe y este es mi favorito. Me parece que un poco el mérito que tenemos acá de esto de que nos animamos a salir un poco de los gustos tradicionales, es algo que yo valoro al menos un montón de lo que es esta comunidad, como es, y hasta incluso me da un poco la sensación de que es más fácil aventurarse a un mundo desconocido cuando sabes que estás con otras personas. Esto de decir, bueno, está bien, vamos, por ejemplo, esto no es mi mundo, pero es el mundo de Fer. Entonces vamos, y aunque sea, sé que hay alguien ahí que, como es que me presenta las cosas si es que no entiendo, o lo mismo puede ser con alguna otra obra, o como nos pasó hace poco con Liborina, que tuvimos, como es la guía turística de Carlos, todo lo que era la historieta colombiana. Pero bueno, a ver, volviendo a Superman. Vos la habías leído 3 veces, dijiste. Sí, de hecho, el chiste que le hago a la gente, y les hice a ustedes, es que la segunda, o esta sería la tercera, la segunda vez es cuando lo pude comprar físicamente. Y esto de que hay una entrada de una convención de historietas muy famosa en Argentina, esa es en Rosario, se llama Crack Bam Boom, y la fecha es del 11 de agosto del 2016. Así que la vez anterior que lo había leído, que no fuera digitalizada y escaneada y ese tipo de cuestiones, fue en papel en esa fecha, 2016, casi, hoy estamos en 2024, la gente lo podrá escuchar y ver en otro momento, ¿no? Pero 8 años, ¿no? O sea, no es una fecha menor. Sí, me parece que nos pasa con todo. Me gustó cuando la leí en digital, me gustó cuando la pude leer en papel. Pero como nos agarra en distintas épocas de nuestras vidas, capaz que si bien me había gustado, y era algo que también habíamos hablado con Carlos, quizás fuera de cámara, que tiene que ver con esto. No es que los valores de uno cambian, pero sí como que uno mira la vida de otra manera. Y entonces, cuando sos adolescente, el pensamiento de la idea de la muerte, más viniendo de esta cosa de la muerte de Superman y qué sé yo, te agarra de un modo. En cambio, el tratamiento de despedida de Superman, ahora que uno ya llegó a cierta edad, para mí es distinto, me conmueve de una manera diferente. Quizás hasta uno está cansado de esos mensajes oscuros en un mundo que ya tiene tanta oscuridad para dar. Entonces, creo que es una lectura que se revitaliza, ¿no? Que hay una revitalización, pero por parte de quien la interpreta. Entonces,
no es que uno va a salir a hacerse Superman, pero sí creo que es muy interesante y muy rica la construcción. La otra cuestión es que uno como profe de literatura también empieza a recuperar relaciones de la cultura clásica que a uno también le atraen, entonces ves que hay una obra densa y rica y llena de, mira esta relación acá y esta relación. Entonces, creo que uno le puede entrar por varias aristas, por el mensaje, por la composición, por la propuesta, por todas las lecturas o todo el proceso intertextual que te lleva. ¿Intertextual en el mundo, solo el mundo Superman o intertextual con el mundo de la cultura? Entonces, me parece en esta tercera lectura mucho mejor obra que las 2 veces anteriores. Pero quizás tenga que ver con que uno también atravesó un montón de otras lecturas y experiencias que hicieron ese ida y vuelta, ¿no? Estaba pensando en esto de lo importante a veces que es que una obra tenga esos temas universales, como puede ser la muerte y demás. Porque si esto fuese la historia de cómo, no sé, Superman versus Brainiac o alguna cosa así, que está bien, tendrán sus grandes ediciones, pero si fuese simplemente cómo vence a un enemigo más, como que sería más, siento que no se daría esta magia que vos decís, que la obra te habla distinto. Como que sería siempre el mismo villano el que se vence, ¿no? Pero el hecho de que sea es la muerte que está dando vueltas, de cómo uno lo quiere cerrar, es como que hay algo que a uno lo moviliza con todas esas cuestiones y que es un tema que hasta que uno se muera, y hasta incluso cada vez más fuerte, siempre va a estar dando vueltas. Entonces, Es como el chiste que conozco gente que te dice, bueno, ¿no te gusta el tango? Despreocúpate, que en algún momento vas a llegar a la edad en que te gusta el tango, porque, ¿no? Cosas así. la nostalgia. Exacto. Es más, y hago así como una especie de asterisco. Ahora que estamos hablando de esto, una historieta que de alguna manera, mucho más mundana, mucho más los pies en la tierra, que es Superman, si mal no recuerdo, se llama Poder. Está hecha íntegramente por Scott McCloud, el teórico de cómics, de cómo se hace cómic, y que básicamente parte de la premisa de que Pat Kent va a Metrópolis a comer con Clark, súper mundano, ¿no? Y justamente hay una especie de ladrones con elementos tecnológicos y entonces hay una especie de situación en la que Pat Kent queda ahí como medio, ¿no? que quiere encontrarse con su hijo, pero su hijo a su vez queda atrapado por uno de estos inventos tecnológicos de estos villanos. Entonces básicamente lo que te va contando en esa historia es 2 historias paralelas. La relación de Clark con su papá, ya de adultos, y el líder de la banda de villanos, también el problema que tiene su viejo. O sea, en el fondo, ¿no? Entonces, en eso hago la salvedad. Tan mundana la historia, también se lee, empieza, termina. Te encontrás con estos temas universales, ¿no? O sea, lo universal dentro de algo que parece que no, que es la relación con nuestros viejos. Entonces yo les decía que es tan importante esto. Y cómo que te cambia una relación como la que tiene Pat Kent con Clark, o cómo te cambiaría, bueno, acá no la exploran, la relación del Lex Luthor, en otras ficciones sí está, la relación del Lex Luthor con sus viejos. ¿No? Así que, hecha la digresión. Sí, en cuanto a Superman, yo creo que le he leído tal vez sí, exactamente unas 3 veces. Y creo que sí, hay una cosa que pasa o que creo que pasa con estas obras que son tan buenas, es que maduran, ¿no? Son obras que no envejecen, sino que están madurando. Y si las comparas con algunas que leíste hace tiempo y dices, no, esto ya no es lo mío, en esta obra pasa otra cosa. Sí. Y es bonito, si uno madura y la misma obra también está madurando. Eso me gusta bastante. Yo creo que sí, exactamente lo que dice Fer. Es una de las mejores, ciertamente. También leí a Superman toda la vida. Nunca ya con el tiempo ya dejé de buscar leer la continuidad, eso pasa.
Eso pasa ya, agota Sí. tanto papel y tanta historia que al final, ahora yo no sé en dónde están ni qué hacen y no me interesa. Tampoco. Tampoco, no me interesa sinceramente qué es lo que está pasando ahorita con Superman, porque seguramente está una locura, lo mismo que pasa con Batman, que ¿para qué? No voy a perder mi tiempo en eso. Sin embargo, dentro de toda esta producción de Superman siempre aparecen estas joyas, ¿no? Ujú. Y, y sí, yo creo que hay que ser, a veces veo que mucha gente o algunos autores como que rechazan este cómic de superhéroes y yo creo que no está bien tampoco eso, ¿no? Hay joyas. Dentro de toda esa producción siempre se va a encontrar libros como, obras como este de Morrison y que vale la pena, ¿no? No rechazarlos. Hay buenas obras y seguramente se van a seguir publicando muy buenas obras de superhéroes. O sea que no descuidar ese lado del cómic, que es muy importante, como decía, está en los orígenes, entonces no hay que negarlo de ninguna manera, hay que volver a él. Seguramente vamos a encontrar cosas muy buenas. Eso. Bueno, Estaba pensando en esto de la importancia o sea, de las novedades y los clásicos, que de alguna manera uno los lee distintos, ¿no? Ujú. Esto de cuál va a ser la nueva, ¿no? Cómo es, el nuevo enemigo, el nuevo villano, el nuevo dilema que puede tener Superman, y la diferencia de decir, bueno, no, ahora voy a leer algo clásico, voy a leer algo que ya sé qué es lo que pasa, ya sé hasta incluso hay algo de eso, ¿no? Bueno, ya sabe, arranca sabiendo que Superman va a morir. Y es como que, si bien uno no sabe cuál es qué es lo que pasa con el trabajo siguiente y demás, no es que hay intriga realmente. Es como, es simplemente un estudio del personaje, ir por los detalles, ir por un camino que por ahí uno ya conoce, pero encontrarle un detalle distinto. Alguna cosita, hasta incluso estaba pensando en lo que habías marcado, Yuyo, de los diálogos en relación de la Ujú. chica que tiene el intento de suicidio, que por ahí uno cuando lo lee al principio de recontra se le pasa, pero una vez que alguien te lo marca, o sea, como que está ahí. Como que uno no puede no verlo, ¿no? La magia del detalle bien puesto. Sí, creo que había leído alguna entrevista a Morrison que hay una búsqueda deliberada de esta remisión a lo mítico, pero también para darle un carácter medio de atemporal, entonces de actualización permanente, ¿no? Y quizás a veces está la tentación de que los grandes temas están unidos a la tragedia de la antigüedad clásica, ¿no? Las tragedias son para los grandes temas y lo mundano es para lo cómico. Estoy haciendo una hiper simplificación, ¿no? Pero sí, cómo siguen operando sobre nosotros. Entonces hay grandes tragedias. Pienso también que pasa en la literatura, pasa con películas. Recién el chiste del Padrino, ustedes, ¿no? Pero con las naranjas, pero que de alguna manera también lo que nos va pasando es que generacionalmente hayamos visto o no ciertas obras, vamos heredando, digamos, queda en el sustrato la cultura y van apareciendo como vasos comunicantes. Y, y pasa dentro del género de superhéroes, pasa dentro de las empresas, con las líneas de los personajes, por más que se vayan reseteando. Y también, quizás acá la pregunta sería para vos, Agustín, acerca de qué experiencia porque a vos te trajo como un extranjero, te pusimos ahí y dijeron, el devorador de soles, por ejemplo. Para mí el devorador de soles es una figura que viene de los 50, que sirve para justificar una redención de Hal Jordan en los 90, ¿no? En la noche final, al final. donde ahí el que se convierte en Sol es Hal Jordan, que se había vuelto malo. Miren la digresión. Superman, en la muerte de Superman, pues hay una resolución que hace que se destruya la ciudad de Hal Jordan. Hal Jordan le pide a la OA, che, con mis poderes de los anillos, ¿puedo revivir a la gente? Y le dicen, no, mi cielo, no podés. ¿Cómo que no puedo? No podés. Bueno, se le rechifla el moño a Hal Jordan, se carga todas las linternas, se agarra todos los poderes y se vuelve maloso, ¿no? Y hay un arco en el que se redime,
es un maldad, que tiene que ver con la noche final. ¿Por qué? Porque el universo viene el devorador de soles a comérselo. Y acá lo tiene de mascota Superman, tiene un devorador de soles chiquitito. Y de hecho lo que tiene en esa historia es que Superman mucho no puede hacer porque va perdiendo los poderes al no estar el sol. ¿Mm? Y no había forma de vencerlo hasta que aparece el Jordan y se sacrifica. Y es interesante, sacrificio, redención, ¿no? Hay unas temáticas que aparecen todo el tiempo, ¿no? Y es una de las muertes que no deberían haberse tocado. Claro, no debería haber revivido al Jordan. Ahí, que haya muerto ahí sacrificándose, quedaba muy bien. Recién, perdón, loco, improvisado, pero me había olvidado que yo le había recomendado a ustedes el cómic. No sé si tuvieron la oportunidad de chequearlo un poco. Que lo leí el otro día y me gustó mucho. Tiene que ver con Superman, pero lo toca de costado. Es la historia de un guionista al que le encargan, le consultan si quiere encargarse de Superman, de la serie de Superman. Y es un guionista que no conecta con Superman. Tuvo una experiencia pasada de algún cómic que leyó, pero no se halla, tiene problemas con Superman y después te das cuenta por qué. Y también tiene que ver con la relación personal y su familia y todo un drama que tiene a través de él. Y mientras está atravesando ese drama, va entendiendo el personaje. Es un cómic hermoso, que también lo recomiendo. Y en ese día... nombre. El nombre del cómic Es un pájaro, se llama. La clásica... es un pájaro, es un avión. Es Superman. ¿Sí? Y vinculado con esto, y más o menos de la misma época, no quiero hacer trampa, está un cómic que creo que son 4 partes, que escribió Kurt Busiek con Stuart Immonen, que se llama Superman Identidad Secreta, donde básicamente es un mundo donde hay un chico que se llama Clark Kent, donde los padres con un sentido del humor bastante particular le ponen Clark Kent en un mundo donde Superman es un personaje de ficción. Y en la adolescencia este Clark Kent desarrolla poderes. Los poderes de Superman. Los poderes de Superman. Y empieza a ser un Superman de ese otro mundo donde existe un Superman en el mundo de ficción. 4 números, Kurt Busiek, Stuart Immonen, Superman Identidad Secreta. Sí, estamos en ese tono, ¿no? Me falta todas las variantes que hay. Hay algo extraño que por ahí yo admito, tengo ciertos problemas con conectar con Superman. Es algo que es real. En ese caso, este que te digo yo... Estoy para leer ese, como para ver qué onda. Sí. ¿Qué les iba a decir? A mí, un poco lo que me pasa es... Me gustó haber leído Superman All Star porque tiene esa cuestión por ahí de... ¿cómo decirlo? De unidad. De esto de decir, ok, esto empieza, termina, esto funciona así. Si bien ubico a Superman, todo lo que aparece acá no es nuevo de por sí, porque como es la historia de la muerte del padre y todos estos elementos que son conocidos, son parte del... Ya al día de hoy diría que es parte del conocimiento normal, ¿no? De cómo es Roma queda en Italia y la novia de Superman se llama Luis. Es como... es cultura popular ya. Sí, claro, igual. El tío Ben en Spider-Man muere y así sucesivamente. Y el poder es una gran responsabilidad y ese tipo de cuestiones. Por ahí, yo admito, estoy medio en conflicto en general con el mundo de los cómics por esta cuestión de la interrelación que te exige, no sé, leer 27 números de cosas distintas como para entender un solo issue, que en general me choca. La continuidad. Pero fíjate un detalle anticipando la próxima lectura. Vos nos dijiste, la próxima nos invitaste vos, y dice, y 80 episodios de tal cosa no es tan largo. Yo ya empecé. No pongo misterio a la gente, no le digo qué es. Ya empecé. Y te banco porque considero tu criterio, pero estoy así diciendo, no estoy leyendo 200 series, estoy leyendo una sola, que estoy esperando que suceda algo en el episodio 80.
Sí, y gran temporada. Pero bueno, volviendo acá, volviendo al mundo de Superman, tiene esta cuestión medio extraña o que no le termino de encontrarle el encanto a esto de que se sigan contando una y otra vez las mismas historias dentro del mundo superheroico. Lo estoy diciendo por arriba, sé que no son las mismas historias antes de que me salte la yugular. Pero hay cierta, por ahí, cierta sensación industrial que le siento al mundo cómic, que tal vez es porque ya, como es, tengo la idea preconcebida, entonces es como que la veo muy de lleno. Pero me gustó esto en definitiva, si hablamos de Superman y hablamos de mundo de superhéroes, es el mainstream, o sea, está bien, dentro del mundo de cómics, ¿no es cierto? Sí. Y siento que hay algo valioso en esto de decir, bueno, vamos a hablar de la muerte, de una. Que siento que hay un gran valor ahí y que siento que Superman es el único personaje con el que se podría haber generado algo como esto. Si bien, qué sé yo, Batman podría tener el miedo de la muerte y sería otra situación, pero Claro. siento que hay algo en la misma esencia, hay algo de esto de el superhéroe como ícono, si se quiere, o como símbolo en sí mismo, que al ser esta cuestión del superhéroe inmortal y demás, que te pongan en una historia de, bueno, ¿qué pasa cuando este se muere? Que le da más peso, que le da más carga simbólica, que te permite por ahí entrar a ciertos, ¿cómo decirlo? Como pasar por ciertos lugares por los que no es tan normal pasar. Hay algo ahí que siento que esta historia solo tiene el peso que tiene porque es Superman. O sea, como que si fuese Batman o si fuese otro o si fuese un inmortal inventado, no tendría el peso que tiene Superman All Star. Y ahí es donde siento que por ahí, si bien la historia de Superman ya se contó un montón de veces, es el hecho de que se haya contado esa historia de Superman un montón de veces lo que hace a esta historia específica que tenga un valor más especial. Claro. Es algo loco porque de alguna manera es contradictorio, ¿no? Pero es la carga mítica que tiene Superman, porque hasta incluso esto que mencionábamos, no es solo el superhéroe indestructible, es el superhéroe, es el inicio, es el fin, es el inicio y es el final, y es como que esa congregación de todas esas referencias simbólicas le da un peso más fuerte a esta obra. En ese sentido lo valoro y lo siento que es un gran acierto absoluto. Admito, yo estoy atrás en su, ¿cómo es? En su camino de relectura. Tal vez en unos años la vuelva a leer y pueda apreciar algunas cosas de manera distinta. Pero aunque sea la lectura, siento que, como es, por un lado es un check, como es, lo puedo tachar del checklist de una de las grandes historias de Superman que hay que leer. Y en definitiva me gustó, así que disfruté, así que contento con la elección. Igual, con el tema de los superhéroes, que vos decís, te echa un poco para atrás el tema de la continuidad, es lo que se dice. Siempre se dice, vos querés leer superhéroes, arrancá por donde quieras, después podés ir para atrás, para adelante. De hecho, yo te digo, yo empecé a leer esto con los números que llegaban de Editorial Vid y los que conseguía, y después, mucho tiempo después, empecé a completar huecos que me quedaron. No pasa nada, se disfruta igual. Pero si querés un pantallazo de lo que es Superman, esta historia es muy buena. Después, sí, después te puede pasar que te ponen sommelier. Me dice, me gusta el recorrido de tal personaje con tales autores, y así sucesivamente. Quizás también lo interesante es esto, que a veces, y que lo hablamos en Hellblazer,
el hecho de que también ese personaje pase por distintos autores, también les da miradas y encares que refrescan al personaje dentro de una lógica industrial, ¿no? De esta lógica de que hay que sacar el número. Y entonces es donde te encontrás con esas joyas. Y me parece que eso también es interesante. Y lo otro, quizás no lo vuelvas a leer a All Star, pero quizás por haberlo leído, ahora leas otras cosas a través del lente de algo all-starizado, ¿no? Sí, tal cual. Por ejemplo, acá te dijimos que muchas referencias de otras historietas, de La Noche Final, de DC 1.000.000. Entonces, de última podés agarrar algunas cositas de esas. Igual, como todo, ¿no? No todo es oro. Yo te estoy leyendo del 86 en adelante. Hay etapas que no, pero de golpe te aparece una joya que te encanta. Depende de los autores también y de cómo plantean el personaje. Estaba pensando creo que lo habíamos mencionado en algún otro encuentro, pero esto de el mérito de las recomendaciones. Justamente esto de decir, no todo es oro dentro de la historia de Superman, bueno, pero hay cosas que sí. All Star es, por ejemplo, un ejemplo de esas joyitas que están dando vueltas, que creo que habíamos arrancado con Yuro, que comentaba que económicamente no le fue bien a esta tirada. Pero bueno, a All Star hay que reconocerle que de las dos All Star, la de Batman y esta es la que ganó premios Eisner, esta es la que la reimprimen a cada rato. Esta es la ¿viste cuando DC hace porquería, pero sale el Oscar, ¿viste? Esta es la que te hace ganar Oscar. Se ha convertido en un clásico, ¿no? Sí. De alguna manera. De hecho, te diríamos, no toques All Star Batman. Claro, no recomendaciones. O sea, ya leíste algo de Miller, cuando no grabábamos los videos, que era Batman año 1, bueno, ahí viste un Miller, un Frank Miller interesante como guionista. Acá ya está en otra etapa de su vida. Bueno, y con esta recomendación, que es Superman All Star, nos vamos despidiendo. A la gente, como es que está viendo este video, obviamente los invitamos a leerlo si no lo leyeron, cosa que sería medio extraño porque acá la recontra spoileamos. Pero en tal caso los instamos a releerla. Tal vez no ahora, tal vez en un rato. Es parte del espíritu de All Star. Es un clásico concebido como clásico, corroborado como clásico. Así que, nada, simplemente, como es que decirles, síganos en redes. Vamos a seguir con este sistema de las lecturas que disfrutamos tanto. Tal vez nos alejemos del mundo superhéroe para la lectura siguiente, pero es un poco el encanto de toda esta experiencia de ir paseando por el mundo, por las distintas formas de narrativa visual. Así que obviamente les pedimos que me gusten el video, que se suscriban, que lo compartan con sus amigos y demás. Y bueno, que comenten. Que comenten, obviamente. Personalmente les quiero agradecer por volver a esta historia. En mi caso. Gracias. Increíble. Bueno, dejamos acá por hoy y bueno, nos veremos en 14 días o por las redes. Así que nos vemos, gente. Hasta luego. Chau, chau.